La IA nos acaba de robar el alma. Hablemos de la música y los algoritmos. A ver, aceptemos que crear siempre ha sido un proceso sucio. Sudar frente a una hoja en blanco, pelearte con un programa de edición o intentar que una melodía no suene a una canción de ascensor son cosas que la verdad sobreestimulan y hacen que tendamos a estresarnos. Y de la nada llega un algoritmo que se sentó en nuestra silla y nos quitó todo ese trabajo para hacerlo en menos de 3 segundos. Y ahí estamos nosotros, mirando la pantalla, preguntándonos si todo este esfuerzo que hemos hecho por años vale lo mismo que un solo clic. ¿Estamos evolucionando o volviéndonos perezosos? Lo que está pasando con la música y el arte es básicamente el efecto de hamburguesa a $1. La IA te saca canciones como churros y son baratos y fáciles de hacer. Se ven bien en Instagram y en otras redes sociales y al final llenan un vacío por un tiempo. Pero la verdad es que ¿dónde encontramos ese sabor que está en todas las canciones que nos gusta escuchar? El algoritmo sabe cuáles son las notas que combinan, pero no sabe por qué lloramos en una canción, por qué gritamos en la parte de un coro o por qué nos duele tanto una ruptura y en ese momento escuchamos la canción que nos recuerda a esa persona. Estamos creando una montaña de contenido estético que irónicamente se siente mucho más vacío que una bolsa de papas fritas. Y es que aquí viene lo que nos quita el sueño, porque si una máquina es capaz de hacernos llorar, el mérito sigue siendo plenamente de nosotros. Es como cuando sacamos una buena nota en un examen, pero copiamos. A escala global da un poco de miedo pensar que nuestra chispa se puede resumir en una fórmula matemática de un proceso en California aprendido por una computadora en un fin de semana. No es miedo a que los robots dominen el mundo, es miedo a que nosotros dejemos de ser necesarios para que el mundo se emocione como tal, porque ¿dónde queda el ser humano sin sus emociones? Pero ojo, no tenemos que satanizar la inteligencia artificial, no todo es un drama. No hay que ser el típico hater que porque no conoce o no entiende las cosas, ya de por sí no le gusta. La inteligencia artificial es una herramienta, como lo fue el Photoshop y el Autotune en su momento, y estos sí que fueron muy odiados. La magia real es cuando dejamos de pelear con el software y lo utilizamos como un pincel más. El algoritmo te da un lienzo, sí, pero eres tú mismo el que decide por qué este lienzo va a ser azul y no va a ser rojo. La emoción no vive en un código, vive en quien decide que vale la pena ser escuchados. Al final del día, una máquina puede copiar nuestras notas, pero nunca va a poder copiar nuestras historias. El futuro no es humanos versus máquinas. Es que tan valientes somos para seguir creando aunque tengamos la respuesta fácil a un clic de distancia. La tecnología va a cambiar las reglas, y eso es verdad, pero las ganas de conectar con alguien a través de sonidos no es algo que un algoritmo pueda aprender o no ha aprendido. Así que queda seguir creando, aunque estas creaciones tengan errores, porque ahí es donde está la gracia de crear, de que el ser humano cree. Porque ¿dónde queda el arte sin una pincelada mal hecha? ¿Dónde queda la música sin un gallo? ¿Cómo es que pensamos que tenemos que ser perfectos para que pueda ser arte? El arte nunca ha sido perfecto. El arte siempre ha sido una lluvia de emociones e ideas que hace que el humano sienta desde su corazón y no empiece a creer que todo es estructuralmente lineal. No podemos seguir pensando que la inteligencia artificial va a hacer todo y seguir pensando que lo va a hacer perfecto. Al final tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, porque tarde o temprano la inteligencia es verdad que va a poder crear canciones, pero no va a poder crear emociones.